Según el diario AS, Xabi Alonso pide a Zubimendi para el Real Madrid. Pep Guardiola elogia, piropea al próximo entrenador del club blanco y en Barcelona empiezan a acorralar a Ronald Araujo. Lo tienen claro, él fue el culpable de la eliminación contra el PSG, él fue el culpable de la eliminación contra el Inter, más allá de las pataletas arbitrales, y hay que hacer caja. Va a empezar desde ya la campaña para poner a Araujo en el mercado y que salga del Barcelona. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Sábado 10 de mayo del año 2025. Ya estamos aquí de fin de semana. El análisis de portadas que sale a las 10 de la mañana, ya lo sabéis. Y hoy tenemos cositas encima de la mesa. Sigue cogiendo un vuelo espectacular. El vídeo de Arda Güler, la carta completa de Arda Güler a los niños de su país que publiqué ayer en el canal. Son cerca de 40 minutos formato audiolibro para que la disfrutéis. Está ya por cerca de 15.000 visualizaciones, así que muchísimas gracias a todos. Y luego, antes de empezar con el tema de... Y por cierto, muchísimas gracias porque ya somos 200 miembros en el canal. 200 miembros en el canal. Sois, de verdad, es que os como la cara os como. Quería, antes de empezar con lo de las portadas y las noticias, hacer una pequeña reflexión porque en estos últimos días, sobre todo desde ayer, que Xabi Alonso anuncia, ya lo sabéis, ¿no?, que abandona el Bayer Leverkusen a final de temporada, he notado un pellizco de ilusión en el madridismo y me he dado cuenta que al final esta temporada lo que no hemos tenido era precisamente eso. Creo que ha sido una temporada muy decepcionante porque esperábamos muchísimo de ella. Yo por lo menos, yo esperaba mucho de esta temporada, la llegada de Kylian Mbappé, lo que habíamos conseguido anteriormente, actuales campeones de Europa. Era un equipo que sonaba muy bien, sobre todo el centro del campo hacia adelante, y todo ha salido mal, ¿no? A la espera de que acabe la liga, ya veremos cómo acaba, y de afrontar el Mundial de Clubes, nos ha quedado todo tan lejos. En Champions no hemos llegado a semifinales. En la Copa del Rey es verdad que estuvimos a nada, 5 minutos de ganar la final, pero no pudo ser. Y ahora lo de Xabi Alonso, yo he notado que, no que el madridismo diga, pues ya vamos a volver a ganar, ¿no?, con Xabi Alonso, porque eso es muy difícil. Ganar en el fútbol es muy difícil, en el fútbol de élite. Ganar títulos, quiero decir, ganar partidos no. Yo creo que la gente estaba deseosa de tener una noticia súper positiva que le reenganchara, no al Madrid, porque todos estamos enganchados al Real Madrid, sino a ese tren de la ilusión, porque al final el fútbol también va de eso, ¿no? Va de ilusionarse, de creer en algo, de ver cositas que te lleven a pensar que este año sí, en este caso sea el próximo año sí. Y yo creo que la figura de Xabi Alonso, más allá de que haya algunos que estén un poco más reticentes, y es respetable porque querían a Klopp, porque querían a otro entrenador, porque preferían otro perfil, tal, yo creo que es una figura que ilusiona al madridismo, la verdad. Por lo que hemos visto de él en el Bayer Leverkusen, por la clase de futbolista que fue, por los entrenadores con los que ha trabajado, porque conoce perfectamente la casa, porque te va a proponer un fútbol atractivo y con una serie de jugadores que seguramente vayan a agradecer el paso del propio Xabi Alonso por el vestuario, porque en la figura de un chico como Arda Güler, por ejemplo, puede crecer una barbaridad con Xabi Alonso en el área técnica. O sea, creo que ha llegado un momento de ilusionarnos, sobre todo cuando se haga oficial su fichaje por el Real Madrid, y que nadie os lo quite. Que nadie os quite esa ilusión, porque van a venir los de siempre, ya sabéis, prensa, que ya hay un vídeo en el canal avisando de que cuidado que la prensa va a ir a por Xabi Alonso porque era soldado de José Mourinho. Los antis vendrán a decirte poco menos que no te puedes ilusionar porque Xabi Alonso, yo qué sé, en el segundo año del Bayer Leverkusen no ganó, o porque Xabi Alonso se va a encontrar un vestuario que no sé qué. A mí me apetece ilusionarme. Es verdad que todavía es pronto, vamos a ir pasito a pasito hasta que Xabi Alonso empiece a sentar las bases de su proyecto. Queda bastante tiempo, pero yo prefiero ver, bueno, es que el vaso medio lleno, medio vacío aquí no tiene mucho sentido, es el vaso medio lleno de manual, porque vamos a venir de una temporada absolutamente
no tétrica, porque tampoco ha sido tétrica la temporada del Madrid, pero sí muy mala. Vamos a pasar de un Ancelotti de ciclo ya totalmente desgastado a un tipo que te va a ofrecer cosas nuevas, que te va a ofrecer un fútbol que va a gustar en el Bernabéu, y como siempre digo, vamos a ver si a ese fútbol, a ese dinamismo, a ese vuelco, le acompaña la competitividad y los títulos. Porque aquí a Xabi Alonso todos nos queremos divertir con el Real Madrid, eso está claro. Todos queremos sentarnos, ver un partido y disfrutar, pero le van a exigir títulos como a todos, ¿eh? Como a todos. Aquí da igual que te llames Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, José Mourinho o Rafa Benítez, aquí te van a exigir ganar. Y sobre ganar sabe un rato Pep Guardiola, que dijo esto ayer sobre Xabi Alonso. Los que tuvieron a Xabi Alonso sabían que sería entrenador. Pep Guardiola entrenó a Xabi Alonso durante su etapa al frente del Bayern. El español conoce de primera mano al Tolosarra como jugador y ya sabía que su futuro, cuando abandonase los terrenos de juego, estaría en los banquillos. El impacto de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, dice Pep Guardiola, ha sido increíble. Creo que todos los entrenadores que tuvieron la oportunidad, el placer de tenerlo como jugador, siempre supieron que sería entrenador. Ir a Alemania y enfrentarse cara a cara con el Bayern Múnich siempre es muy difícil. La temporada pasada fueron imbatibles, excepto por el último partido contra el Atalanta en la final de la Europa League. Su forma de jugar, la forma en la que mejoró a los jugadores. Creo que el Leverkusen deberá estar muy orgulloso de este vínculo que mantuvieron durante 20 años. Esto lo dijo Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al partido que jugará el Manchester City este fin de semana contra el Southampton. Supongo que también Carlo Ancelotti valorará un poco más la figura de Xabi Alonso los próximos días, e incluso a lo mejor en algún momento le preguntan allí en Turquía a José Mourinho y tal, pero sí, efectivamente el trabajo que hizo Xabi Alonso en el Bayern Leverkusen es impresionante. Yo creo que la clave de la Guardiola, ¿no? Es muy difícil llegar a Alemania, plantarte contra el Bayern, que creo que llevaba, no sé si 9, 10, 11 Bundesligas seguidas, una burrada, ganarle la Bundesliga, hacer un doblete nacional, y es verdad que te quedaste a las puertas del triplete porque te abrasaron en la final de la Europa League con un Atalanta bestial, con aquella final memorable de Lookman. Pero esa puesta en escena de Xabi Alonso es la que invita a pensar que estamos ante un proyecto de entrenador muy serio, un tipo que puede hacer algo muy grande y que ojalá, evidentemente, lo haga en el Real Madrid. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, blanco y en botella. Xabi Alonso confirma su adiós al Leverkusen, paso previo a su fichaje por el Real Madrid. Falta por decidir si acudirá al Mundial de Clubes o lo hará Solari. Arriba el otro clásico. Lewandowski y Mbappé llegan al duelo de Montjuic separados por un gol. 25 para el polaco, 24 para el francés en la pelea por el Pichichi. Los tantos del francés le han dado 21 puntos al Real Madrid en lo que va de liga. Ayer se inició la 35ª jornada de liga con la victoria del Rayo Vallecano en casa de Las Palmas, ganaron 0-1. A las 2 se juega hoy el Valencia-Getafe, 4:15 Celta-Sevilla, 6:30 Mallorca-Valladolid, enhorabuena al Mallorca por el triunfo en el día de hoy, y también a las 6:30 el Girona-Villarreal. A las 9 Atlético de Madrid, Real Sociedad, dicen abajo, entre el honor y Europa sin Julián Álvarez. La baja del argentino da más opciones a la Real Sociedad. Julián Álvarez es baja por acumulación de amonestaciones. Recordemos que el único equipo de España que no ha tenido ningún castigo por acumulación de amonestaciones es el FC Barcelona, porque el jugador que más amarillas tiene no pasa de 4. En ciclismo, Giro, Landa dice adiós el primer día. Se fractura una vértebra en una caída a 5 kilómetros de meta y abandona la prueba. En tenis, Roma, buen estreno de Alcaraz, recuperado de la lesión que le dejó fuera de Madrid, se impone con autoridad a Lajovic. Y ya en baloncesto, Unicaja se mete en la final de la Champions, 65-71, y allí le espera el Galatasaray. Y en el diario Marca es el momento. Xabi Alonso anuncia su adiós del mejor Leverkusen. El técnico pone fin a una exitosa etapa en el Bayern. No menciona al Real Madrid, pero su llegada es un hecho. Arriba, el Rayo se asienta en Europa y el descenso se calienta. Ganaron 0-1 a Las Palmas. A la derecha, el Atlético busca cerrar la Champions hoy ante la Real Sociedad. En el Giro de Italia, Landa se retira tras una dura caída.
y Unicaja a la final de la Champions en baloncesto y adiós de La Laguna, que cayó 80-90 ante el Galatasaray. Y ya por último en tenis, Alcaraz pasa el test y se mete en tercera ronda de Roma. Bueno, pues evidentemente las portadas de la prensa madrileña iban a ir orientadas, o iban dedicadas a Xabi Alonso, fue la noticia del día. El ayer anuncia, eso de las 2 de la tarde más o menos, que abandona el Bayern Leverkusen a final de temporada. Como bien apunta el diario Marca, no dice ni una palabra del Real Madrid, pero porque a partir de este momento los tiempos del siguiente paso los va a marcar el Real Madrid. Es el Real Madrid el que va a decidir cuándo anuncia la marcha de Carlo Ancelotti, que según todas las informaciones va a ser la semana que viene, y es el Real Madrid el que va a anunciar cuándo, o cuándo va a querer anunciar, mejor dicho, la llegada de Xabi Alonso, y también va a tener que anunciar quién es el entrenador del Real Madrid para el Mundial de Clubes, una vez parece ya totalmente descartada la figura de Carlo Ancelotti para el torneo que se disputará en Estados Unidos y que, como nos contó ayer Alex en el charlando con suscriptores, ha levantado una fiebre brutal hacia el Real Madrid, en el sentido de que entradas agotadas para los partidos que va a jugar el Real Madrid, que va a ser una especie de equipo local, entre comillas, entre muchas comillas. Evidentemente ahí está el Inter de Miami, otros equipos de Estados Unidos que son los que de verdad van a actuar como local, pero si nos vamos a los equipos que vienen de Europa, por ejemplo, el que va a tener una masa social más grande en los partidos va a ser el Real Madrid. Y hoy sale el diario AS con los deseos de Xabi Alonso, es decir, los nombres que ha puesto encima de la mesa, que yo soy bastante reticente con este tipo de noticias. Ya lo sabéis y ahora os voy a explicar algunos por qué en este caso. En las conversaciones, dice el diario AS, del Tolosarra con el Real Madrid, han aparecido varios nombres. Sobre la mesa, Zubimendi y Jonathan Tah. Se difumina Florian Wirtz, que apunta al Bayern. Y esto salió, bueno, hace un ratito, a primera hora de la mañana de este sábado. No será una revolución, pero habrá movimientos. Xabi Alonso ondea la bandera del respeto y todavía falta la firma, pero lógicamente ya se han entablado conversaciones entre él y el Real Madrid, y no solo contractuales. Las primeras pinceladas del proyecto, sus primeros anhelos, y ahí, en esa lista de deseos primeros de Xabi Alonso, han aparecido algunos nombres para empezar a dotar al club blanco de su estilo. En estos momentos hay 2 casos abiertos, Zubimendi y Jonathan Tah, para poner los cimientos de la era Xavi. Son 2 perfiles, un central y un centrocampista creativo, que ya encajan de por sí en la hoja de ruta previa del club blanco. Por la salida de Nacho, las lesiones en la zaga, el envejecimiento de la misma y por no haber cristalizado el interés en el defensa identificado como fichable, Lenny Yoro, y por el adiós de Kroos. Por no haber logrado Ancelotti encontrar la tecla ni rediseñar el fútbol de un Real Madrid que ha echado de menos la precisión y el tempo de Toni. De ahí que, incluso antes de ser Xavi el heredero de Carleto, Zubimendi y Jonathan Tah aparecían en los libros de escrutinio de Chamartín. Un cerebro y una oportunidad de mercado. El caso Zubimendi no es sencillo. A Xavi le gusta y el Madrid es consciente y le conoce de su etapa en el Sanse, filial de la Real, amén de compartir agente, Iñaki Ibáñez. Pero en Inglaterra, según fuentes consultadas, se da por hecho su aterrizaje en el Arsenal a cambio de 60 millones de euros, que es su cláusula de rescisión. Y aseguran que las condiciones contractuales llevan tiempo pactadas. Una batalla que el Real Madrid solo puede ganar si Martín y su deseo de reencontrarse con su ídolo y ex técnico intermedia. Otra historia sería Jonathan Tah, un gigante de 1,95 y 29 años a coste cero, porque termina contrato y no va a renovar. Hace tiempo que lo tiene asumido el Leverkusen. Lo tuvo casi hecho con el Barça, pero no hubo apretón de manos al final. Y el factor Xavi, que le ha convertido en el futbolista más utilizado de su última temporada, puede ser diferencial. El favorito es Huijsen, pero Tah llegaría gratis, como Alexander Arnold, y con el beneplácito de Xabi Alonso. Y luego te hablan de que Florian Wirtz, evidentemente, no va a venir al Real Madrid. ¿Por qué soy yo tan reticente con este tema? Y luego quiero hacer un vídeo sobre esto en el canal, más en profundidad. Yo creo que Xabi Alonso puede pedirle perfiles al Real Madrid, pero no va a pedir nombres. Yo creo que no va a pedir nombres como tal. Yo entiendo, Xabi Alonso sabe que viene a un club súper presidencialista, en el que, salvo la etapa de Mourinho, seguramente aquí las decisiones, los fichajes tal, vienen de arriba, no vienen de abajo. Entonces, porque Xabi Alonso conoce a Florentino. Quiero decir que Xabi Alonso conoce perfectamente cómo funciona el Real Madrid. La ventaja de la figura de Xabi Alonso, entre tantas otras, es que este tipo
conoce los entresijos del Real Madrid, ya ha estado aquí. Y encima en una etapa en la que era Mourinho el entrenador y era Mourinho el que te decía, quiero a Di María, quiero a Sami Khedira, quiero a Coentrao o quiero a lo que sea, me da igual, efectivamente. Entonces, yo creo que sí, que Xabi Alonso evidentemente se habrá sentado y le habrá dicho a Florentino, quiero centrales, porque no voy a ir sin centrales por la vida, una figura para el centro del campo, tal, alguna cosita así, pero nombres propios, al final el Real Madrid ya tiene su lista hecha desde antes de primavera incluso, ¿no? El nombre de Huijsen, que está sonando mucho y que va a sonar más a partir de ahora, porque yo creo que no es un capítulo cerrado, creo que con el paso de los días va a estar más cerca del Real Madrid de lo que parece. Yo creo que Huijsen es producto Real Madrid, es algo que el club quiere y viene antes de que aparezca la figura de Xabi Alonso, más allá de que a mí Jonathan Tah no me gusta nada. Me parece lento como una película del multicine de Antena 3, de ese nivel de lento, me parece. O sea, no me gusta absolutamente nada Jonathan Tah. Tampoco quería a Rudiger para el Real Madrid y salió fantásticamente bien. Así que no me hagan caso y fichen a Jonathan Tah. Pero vamos, que no me gusta Jonathan Tah. El caso de Zubimendi, bueno, vamos a ver, ¿no? El Real Madrid en el centro del campo está bastante bien cubierto. La figura de Arda Güler va a adquirir un nivel mayor, un peso mucho más grande en la estructura y en el juego del equipo, pero bueno, puedo entender que Xabi Alonso quiera un mediocentro creativo, algo que a lo mejor también el Real Madrid había valorado al ver que lo de Dani Ceballos está muy bien y la temporada de Dani Ceballos es buena dentro del descalabro colectivo, pero el Real Madrid no puede depender de Dani Ceballos. No tiene el nivel como para darle las llaves del centro del campo, como hiciste con Modric en algunos momentos, como hiciste con Toni Kroos en los últimos años de su carrera. Así que bueno, vamos a ver por dónde van los tiros. Por suerte nos hemos quitado dos culebrones absurdos encima de la mesa. Uno, el de Saliba, no va a venir. Otro, el de Florian Wirtz, que tampoco va a venir. A partir de ahora vamos a empezar a hablar, entiendo, de culebrones más accesibles. Jugadores cuyo coste no superará los 50 o 60 millones, que ahí sí va a poder llegar el Real Madrid. No a los 100 y pico que haya que pagar por Florian Wirtz, no a los 100 o 100 y pico que haya que pagar por William Saliba. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Entrevista a la lubina asmática. Queremos atar el título cuanto antes. Ferran Torres, consciente de que ganar el clásico nos dejaría muy cerca de ser campeones. Tras la eliminación europea ante el Inter, el tiburón quiere acabar con otra alegría. Dicen que Lamine sube y Mbappé baja en la parte inferior de la portada. El blaugrana, decisivo en los clásicos, ya tiene más valor de mercado que Kylian. A la derecha, Ancelotti sin empates en los clásicos. Entiendo que solo gana o pierde. Últimamente pierde más que gana. Girona-Villarreal a las 6:30 de la tarde a sellar la permanencia sin Mitchell, que ha sido hospitalizado. Atlético de Madrid Real Sociedad a las 9 de la noche, asegurar la Champions, objetivo colchonero. Y apoteosis bética por el euroéxito en la Conference. Se metieron en la final, la jugarán contra el Chelsea y lo celebraron a lo grande. Y ya por último en ciclismo, Mikel Landa abandona el Giro, tras una fea caída. Y en el Diario Sport, listos para el clásico. El Barça recupera el ánimo para superar al Real Madrid y dejar la liga casi sentenciada. Hansi Flick prepara un 11 similar al de Milán en busca de una racha inédita. Ganar 4 clásicos en una temporada. Encima, justo en un faldón rojo con letras blancas, Xabi Alonso ya apunta al Real Madrid. Confirma que deja el Leverkusen y se sitúa en la pole para suceder a Carlo Ancelotti. En MotoGP, parte superior de la portada, Márquez rompe el récord de Le Mans, líder de los libres. Abajo, Mitchell, ingresado en el hospital, no estará en Montilivi para seguir una vía real. En el Giro, Mikel Landa abandona en la primera etapa por una dura caída. Y Barça Athletic Andorra, volvemos a fútbol, partido clave para el filial ante la Andorra de Piqué. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa catalana, haciendo más o menos de previa del clásico. Mañana todas las portadas van a girar en torno al partido que se disputará a partir de las 4:15 de la tarde en Montjuïc con el arbitraje de Hernández. Hoy habrá que prestar especial atención a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti porque, bueno, dará pistas, entiendo, sobre el tema de la alineación. Le van a preguntar seguro si Arda Güler o Rodrigo para el 11 de mañana. Le van a preguntar por Xabi Alonso. Veremos si él dice algo sobre su futuro o espera, ¿no? No sé por dónde van a ir los tiros. Y también la convocatoria. Tampoco habrá demasiadas novedades en la lista de convocados porque los lesionados están muy claros. Son los que tienen todavía unas cuantas semanas de baja. El resto, en teoría,
todo el mundo está bien, así que nada, mañana ese partido contra el Barça, lo dicen bien en la prensa catalana, el Barça nunca ha ganado 4 clásicos seguidos o 4 clásicos en una temporada. Joder, pues pinta tiene que este año lo pueden hacer. Ojalá no, ¿eh? Ojalá no, ojalá llegue el Real Madrid y diga, no, no, que como dijo Petrelli en la pizarra, el Madrid va a ganar un clásico esta temporada. Lo dijo cuando fantaseábamos con un Barça-Madrid en la final de la Champions, tal. Luego cuando fantaseábamos con poder ganar la final de Copa, tal. Pero se sigue manteniendo. El Madrid va a ganar un clásico. El tema es, ojo cómo gana este clásico. Como le dé al Madrid por ganar este clásico, a alguno del Barcelona, a alguno del CTA y a alguno que se sienta en el sillón presidencial de la Liga, le pueden temblar un poquito las piernas. Y quería acabar este análisis de portadas con esta noticia sobre Araujo que sale en el diario Marca. La sombra de Jonathan Tah planea sobre Araujo. El futuro del uruguayo es incierto y el Barça tiene en mente la opción del alemán. Lo firma Luis F. Rojo, que es el encargado de cubrir la actualidad del Barcelona en el Mundo Marca y ha salido a primera hora de la mañana de hoy. A mediados de enero, Ronald Araujo convulsionó al barcelonismo. El uruguayo no había renovado por el club y la Juventus estaba dispuesta a llevarse al jugador. El club italiano hizo movimiento con esa intención, pero su oferta era insuficiente para lo que la dirección deportiva culé consideraba un precio justo de mercado. Amagaron los italianos con una segunda oferta, pero Deco se movió rápido y renovó a Araujo hasta 2031. Sin embargo, era una renovación con trampa, ya que su cláusula de rescisión de 1.000 millones se reduce a solo 70 durante 10 días del próximo mes de julio. Una vía de escape que todavía sigue vigente. En el momento de la renovación nadie pensó que se pudiera hacer uso de ella y que Araujo seguiría con total seguridad después de sus declaraciones en las que aseguraba que no se movería del club. Ahora mismo, y viendo su rendimiento, nadie pondría la mano en el fuego. Está claro que el uruguayo ha perdido la titularidad. Cubarsí e Íñigo Martínez están por delante de él. Una situación que hace dudar a las dos partes. En primer lugar, al propio jugador que ya ve cómo ya no es titular indiscutible, mientras que en otros equipos sí podría serlo. Además, las críticas de estas últimas horas le han afectado, algo que ya le sucedió la pasada campaña cuando fue señalado por la eliminación ante el PSG. Entonces ya hubo críticas, incluso de un compañero suyo como Gundogan, pero ahora han llegado más por su responsabilidad en los 2 últimos goles del Inter el pasado martes. Tantas que ha bloqueado los comentarios en sus redes sociales. Y las dudas también llegan a Flick y a la dirección deportiva. Sobre todo porque el club tiene la opción de fichar a Jonathan Tah, que llegaría libre. El todavía jugador del Leverkusen sabe del interés del Barcelona y ya le ha dicho que esperará para que el club catalán se defina. Pero no será eternamente. Sobre todo porque otros clubes, especialmente el Bayern, le tienen también en el punto de mira. Y luego aquí te cuentan la milonga de el problema con el fair play financiero, que el Barça se podría agarrar a él, no sé qué, para intentar vender a Araujo y que la solución podría ser en junio. Las dos partes quedan a la espera de que finalice la temporada para moverse. Pero lo que está claro es que la situación ya no va a variar. Araujo no se va a convertir en los 4 partidos que quedan en titular fijo y tendrá que tomar una decisión de futuro. Todo debería quedar resuelto en los primeros 10 días de julio. Esto lo dicen evidentemente por lo de la cláusula esa de 70 millones. Para empezar, yo quiero ver que haya alguien que pueda pagar, o quiera pagar, porque pueden unos cuantos, pagar 70 millones por un Araujo cuyo rendimiento en las 2 últimas temporadas ha caído en picado. Y luego habrá que ver si Araujo se quiere ir del Barça, que esa es otra. Esa es otra, porque aquí las renovaciones que hace el señor Laporta las carga el diablo. Luego nadie quiere salir, claro, cobran auténticas morteradas, nadie quiere salir del Barça, porque como tiene esos contratos ascendentes, que el primer año cobras un filete de ternera y el tercer año cobras 10 millones de euros, pues claro, ya la cosa evidentemente modifica bastante el escenario, ¿no? Pero la historia no es tanto Jonathan Tah está esperando como tal, sino la historia es Araujo, vamos a empezar a tocarte los cojones. Esta es la historia. Lo hicieron con Dembélé en su momento, lo hicieron con Frenkie de Jong, lo han hecho tibiamente, pero lo harán todavía más con Ansu Fati. Y yo ya os conté el otro día que a mí me dijeron, oye, uno de vez en cuando tiene información, que el Barcelona este año, más allá de los jugadores que no cuentan, Pablo Torre, Pau Víctor, Ansu Fati, etcétera, etcétera, quiere poner en el mercado a Gavi y a Ronald Araujo. A los dos, a Gavi y a Ronald Araujo, porque entiende que son jugadores que pueden dejar algo de dinero en caja y porque son futbolistas que, salvo sorpresa mayúscula, no van a ser más importantes de repente en los planes de Hansi Flick la próxima temporada. Entonces, vamos a ver, porque en el caso de Gavi puede ser algo más
liviano, puede ser algo más ligero todo el movimiento que se haga para colocarlo en el mercado, sin tanta rumorología, etcétera, etcétera, sin tanta campañita. En el caso de Araujo, yo lo puedo decir, a día 10 de mayo van a ir a machete a por él. Van a ir a machete a por Araujo, lo van a empezar a poner bajo el foco, van a empezar a ejercer presión y le van a enseñar la puerta de salida descaradamente. Han empezado a acorralar a Araujo, él ya sabe lo que pasó con Frenkie de Jong, él ya sabe lo que pasó con Dembélé, él va a ser el siguiente. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.